Hola, buenos días. Estamos aquí en nuestro programa La Tertulia y bueno, pues os voy a presentar a los invitados. Empezamos. Alejandra es la psicóloga. Hola, buenos días, encantada. David es el pedagogo. Un gusto. Ana es la especialista en atención temprana. Buenos días. Y por último, Lucía es la educadora. Buenos días. Bueno, y ahora vamos a empezar, que vamos a poner las varias entrevistas que hemos hecho y después pues pondremos los diferentes puntos de vista de cada uno de ellos y pues intentamos hacer un debate con los diferentes puntos de vista que tenemos cada uno. Y empezamos. Vale, pues vamos a empezar con la primera entrevista, que es la que ha hecho Ana, y bueno, pues la vamos a poner y luego lo comentamos. Buenos días, nos encontramos en Medaka Alcorcón con Celia, estudiante de prácticas de nuestro instituto, y le vamos a realizar una serie de preguntas sobre la importancia del inglés. Bueno, Celia, hola, buenos días. Hola, buenas. Vale, quería preguntarte, ¿cómo aprendiste a hablar inglés? Bueno, pues principalmente, creo que como todos, yo aprendí a hablar inglés principalmente en el colegio, pero luego con el paso del tiempo pues me fui de intercambio a Alemania, hace poco en la carrera también me fui 5 meses a Polonia a hablar inglés, a estudiar también, y fue principalmente, sobre todo en Polonia, donde aprendí a desarrollar un poco más el inglés de forma oral. ¿Te costó mucho aprender este idioma? La verdad es que sí y no, todo iba por etapas. A lo mejor en la ESO siempre se me atragantaba un poquito más el inglés, pero como que luego ya con el paso del tiempo aprendí a coger un poquito más de soltura con el idioma. La segunda pregunta sería, ¿qué importancia crees que tiene el inglés en la sociedad actual? Pues pienso que hoy en día tiene bastante importancia, porque para acceder a muchísimos puestos de trabajo ya te están pidiendo un B1 y un B2 de inglés, y también si quieres expandirte un poco más laboralmente o personalmente, también te viene bien de cara si quieres ir al extranjero a trabajar o a vivir. Muchas gracias. Hola, buenas, nos encontramos con Rocío, estudiante de técnico de higiene bucodental de Medaka Alcorcón, y le vamos a realizar una serie de preguntas sobre la importancia que tiene el inglés en la sociedad actual. ¿Qué importancia crees que tiene el inglés en la sociedad actual? Pues a ver, a día de hoy es un idioma que se necesita para absolutamente cualquier cosa, ya sea para viajar o trabajar, pero a día de hoy hay personas que no tienen esa opción de aprenderlo. ¿Y crees que en casi todos los trabajos es importante saber inglés, aunque el propio trabajo no lo requiera? A ver, a día de hoy te requieren saber ese idioma, pero sí es verdad que, por ejemplo, para el trabajo de una limpiadora, pues no se necesita, pero para cara al público que tratas con personas que sí saben de ese idioma, sí. ¿Y crees que es justo que en algunas empresas pidan obligatorio el título de inglés, aunque no tengan esa obligación de formación? No, yo creo que no, porque si no lo necesitan no pueden exigirte. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos con Sandra, profesora de empresa de Medaka Alcorcón, y le vamos a realizar una serie de preguntas sobre la importancia del inglés. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Vale, la primera pregunta es, ¿qué importancia crees que tiene el inglés en la sociedad actual? Bueno, creo que venimos de una sociedad en la que el inglés ha sido muy importante últimamente, donde en prácticamente todos los puestos de trabajo se requiere el inglés para poder acceder, pero a nivel de sociedad creo que hemos ido también avanzando mucho en ese sentido, y a día de hoy creo que el aprendizaje del idioma no sería tan necesario, debido a que con la inteligencia artificial y con diferentes mecanismos que han ido surgiendo y han ido sacando, a día de hoy existen herramientas que nos ayudan a poder comunicarnos con otras personas a través de inteligencia artificial, donde simplemente con un pinganillo puedes hablar con una persona de cualquier otro país, porque antes estábamos muy centrados en el inglés, pero a día de hoy pues cualquier otro idioma está a nuestro alcance con este tipo de herramientas, y podemos hablar con diferentes personas de diferentes países en cualquier momento. La verdad es que en eso hemos evolucionado mucho, y a día de hoy pues creo que no es tan necesario el que llevemos a cabo el aprendizaje de diferentes idiomas teniendo estas herramientas, y que seguramente a lo largo del tiempo va a ir creciendo. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿crees que en casi todos los trabajos es necesario aprender inglés, aunque el mismo trabajo no lo requiera? Como comentaba antes en la otra respuesta, es verdad que prácticamente en todas las ofertas de trabajo indican el imprescindible inglés, aunque finalmente en muchos de ellos no lo utilizas. Yo, en mi experiencia personal como en recursos humanos, como reclutadora, en muchos casos sí que necesitaba ese inglés, porque teníamos que hacer entrevistas en inglés.
pero es verdad que son sectores o puestos muy determinados en los que sí se utiliza ese inglés o vamos a tener que solicitar que se hable inglés. Muchas gracias por tus respuestas y encantada. Igualmente, encantada. Vale, genial, pues ahora vamos a empezar con el debate. ¿Quién quiere hablar ahora? A mí me gustaría decir algo. Por ejemplo, en la tercera entrevista nos ha dado a entender que para trabajar en una empresa o en algún trabajo de gran importancia, que normalmente se suele necesitar el saber el inglés, pero que no es obligatorio. Sin embargo, a mi forma de ver, el inglés actualmente es el idioma, el lenguaje más hablado. Entonces, para un trabajo, ya sea importante o no, es bastante requerido el inglés. Y sí, es cierto que los más importantes yo creo que deberían de ser obligatorios y en los que sean un poquito menos importantes solo como opcional. Pero sí creo que se debería fomentar esta motivación al aprender el inglés. Sí, lo que ha dicho de los pinganillos, sí que es verdad que eso, pues bueno, en un futuro y tal, pues le puede servir de algo, pero en el momento en el que no le vaya la cobertura, en el momento en el que no le vaya bien el pinganillo, se le rompa, ¿qué hace? ¿Se pone en cargo del traductor? Y yo creo que todo el mundo debería de saber, aunque sea la base del inglés, porque si una persona no tiene ni idea, ¿qué va a hacer en el extranjero? O cuando se vaya de viaje, todo el rato con el pinganillo. Yo también estoy de acuerdo, creo que la inteligencia artificial nos ayudaría mucho en este ámbito, pero para trabajos específicos como puede ser teleoperadores o trabajos así, pero trabajos como son el nuestro, como la psicología, atención temprana, educación, creo que algo básico es tener ese inglés por si dotamos, pues en mi caso, con alguna familia que sea directamente de un habla inglesa nativa, y al final son cosas que vamos a necesitar en nuestro día a día o si nos preguntan por la calle y eso. Yo también pienso que el inglés es fundamental, que por lo menos tener esa base es importante para poder comunicarnos con otras personas, ya que a mejor esas herramientas en un futuro nos pueden fallar y no nos aseguran tener una comunicación totalmente fluida. Pero el hecho de saber inglés no por ello te va a asegurar una comunicación 100% segura. No, pero te lo va a facilitar bastante más. Yo creo que también lo facilitaría. Bajo mi especialidad, creo que la que ha dicho la tercera entrevista, en el ámbito cognitivo, o sea, vale que nos ayude la inteligencia artificial, pero si al final no aprendemos algo, no estamos trabajando en nuestro cerebro, en nuestra memoria, entonces al final vamos a dejar de pensar para que piensen por nosotros, entonces de manera psicológica eso no... O sea, que justifica el hecho de aprender el inglés más bien por el hecho de poder seguir desarrollándose cognitivamente que por el hecho de poder comunicarse. Estoy totalmente de acuerdo con que las inteligencias artificiales nos pueden servir de gran ayuda, pero sí que es verdad que si nosotros dejamos de pensar y buscamos todo para que nos solucione todo, incluso a la hora de comunicarnos, que nos lo haga la inteligencia artificial, al final nosotros vamos a dejar de trabajar nuestro cerebro. Y aparte el inglés es una manera, está comprobado, que nos facilita el hecho de no provocarnos una enfermedad. Es decir, el Alzheimer es un gran tema que ahora se lleva a cabo y el estar trabajando el cerebro, aprendiendo un idioma, comunicándonos, al final estamos trabajándolo. Sí, que tienen varios objetivos y beneficios el hecho de poder aprender inglés. Y yo estoy de acuerdo también en que, por ejemplo, Celia, mi primera entrevistada, al final la educación, lo que es en el país, o sea, en nuestro país, no está súper adaptada para un buen aprendizaje del inglés. Entonces, estoy súper de acuerdo con Celia, ya que creo que es muy importante el hecho de viajar para poder aprender un idioma. No, o sea, hay muchísima diferencia entre una persona que viaja al extranjero y una persona que está dando clases aquí en España. Los profesores a día de hoy tampoco dan el temario tan bien y yo hablo por mí, pero yo empecé a aprender inglés realmente tarde, porque los profesores realmente no me enseñaron muy bien. Yo creo que por mucho que te enseñen, hasta que no lo vives, no puedes aprender. Hay gente que, por ejemplo, se le da mejor aprender idiomas, pero hay gente que les cuesta mucho desde muy pequeños. La gente, tú Ana lo sabrás bajo tu punto de vista, que muchos niños
o mucha gente que no puede dar el 100%, le cuesta mucho aprender un idioma. Sí, al final creo que en mi ámbito eso es un dato muy importante, ya que, por ejemplo, yo muchas veces he recibido alumnos o niños y familias con hijos TEA o TDAH con déficit cognitivo que les cuesta mucho más este aprendizaje de la lengua. Entonces, creo que gente con estas dificultades pues podrían viajar para vivir en un contexto en el que se hable este idioma. Claro, pero tampoco... Vale, pues ahora seguimos con la segunda entrevista que está hecha por Lucía. La voy a poner y luego la olvido. Y nos encontramos en Meda Calcorcón. Estamos con... Nancy, de segundo de higiene bucodental. Vale. ¿Cómo aprendiste a hablar en inglés? Pues en el colegio y el instituto y bachillerato. No he ido a academias ni nada de eso. En segundo lugar, ¿crees que en todos los trabajos es importante hablar en inglés o en casi todos? Sí, creo que sí. A ver, pues porque ahora mismo creo que es el idioma más utilizado, por así decirlo, en todo el mundo y lo veo necesario para todo. ¿Cuando has accedido a algún puesto de trabajo te lo han pedido? No, la verdad que no. ¿Qué importancia tiene el inglés en la sociedad actual? Pues a ver, como he dicho antes, ahora mismo es el idioma que está en el top 1 del mundo, sinceramente, y considero que se debería saber sí o sí. Entonces, ¿lo ves fundamental para comunicarse con otras personas de otros países? Sí, es fundamental. ¿Cómo te sientes cuando en una situación te piden hablar en inglés y no sabes cómo responder? Pues la verdad que me siento bastante mal porque no, con lo básico que he aprendido no puedo desenvolverme en una conversación ni nada y me siento muy mal. ¿Y cómo lo haces para intentar desenvolverte, aunque sea de manera difícil? Pues con palabras concretas que sabe todo el mundo. En esta ocasión nos encontramos en Arroyo-Molinos y vamos a hacer una serie de preguntas sobre inglés a David. En primer lugar, me gustaría preguntarte que cómo aprendiste a hablar en inglés. Pues fue en el colegio, en la educación secundaria, pues básicamente gracias a mis profesores de inglés, en el que me impartieron básicamente los conceptos básicos que todo niño en su momento pues debe aprender, y poco a poco pues he ido, digamos que, mejorando mi nivel. ¿Actualmente sigues hablando en inglés? Sí, es cierto que no de la forma que a mí me gustaría, porque de hecho es una lengua que me gustaría conocer más, y de hecho en mi trabajo tengo situaciones a las que me tengo que enfrentar, que es hablar con algún cliente en el que me pregunta sobre cómo intentar pagar con las cajas rápidas o incluso en las cajas normales, para cuando me pregunta algún tipo de pregunta de si quiero, bueno, si que necesita bolsa. En segundo lugar, me gustaría preguntarte que si piensas que actualmente es necesario en todos los trabajos hablar en inglés. Considero que es una herramienta bastante importante, porque al fin y al cabo hay gente que viene a nuestro país y sobre todo tenemos que intentar fomentar aprender este idioma, ya que si tenemos la posibilidad de salir al extranjero, pues tenemos más posibilidades de encontrar trabajo fuera, incluso con mejores opciones para el tema del trabajo, del tema de casa y en general, digamos. Y me gustaría preguntarte otra cosa más relacionada con este tema. ¿Piensas que te cogen antes si hablas inglés que no? Yo creo que, como te he comentado antes, creo que es una herramienta bastante importante, porque al fin y al cabo lo que determina las empresas, yo creo que es el nivel que tenga tanto una persona como otra. O sea, digamos que si tienes un nivel bastante alto, yo creo que la empresa va a dar más prioridad a la persona que tiene mejor nivel. Pero todo esto depende, obviamente, si le urge mucho a la empresa contratar gente. Si es una empresa a largo plazo, a lo mejor no importa mucho lo que es el nivel, sino que a lo mejor si tiene un nivel intermedio, pues puede darle la oportunidad a esa persona de intentar mejorar ese nivel y pasar de nivel intermedio a nivel alto. La tercera pregunta que me gustaría realizarte es ¿crees que es importante el inglés en la sociedad actual en la que vivimos?
Sí, yo creo que es importante porque consideramos en general que cuando tenemos alguna dificultad para hablar con algún extranjero, pues siempre es importante saber que a lo mejor es complicado para él entender nuestra lengua. Es cierto que él viene a nuestro país intentando sobre todo aprender nuestro idioma, pero tenemos que intentar adaptarnos a su idioma Pues ahora para vamos a que... comentar sobre esta entrevista. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que han sido opiniones bastante tanto iguales como ambiguas, o sea, también han tenido sus diferencias y estoy de acuerdo con las dos personas que has entrevistado, ya que creo que es algo muy importante, sobre todo en los trabajos. Y bueno, como ha comentado el segundo entrevistado, el trabajar de cara al público necesita mucho más nivel que otro tipo de trabajos, y hay algo muy importante que ha dicho que me ha parecido muy realista, que las empresas deberían a veces dar esa oportunidad a gente con el nivel intermedio para poder avanzar y ampliar en ese mismo puesto de trabajo, no siempre coger a personas con un alto nivel. Y bueno, pues como también ha dicho Nancy, creo que se llamaba, creo que es muy importante a la hora del nivel de viajar y estudiarlo desde una base, desde el principio, porque luego nos podemos llegar a sentir frustrados como se siente ella por no tener alcanzar ese nivel óptimo. Yo me gustaría decir algo, justamente por eso último que has mencionado, de que se debería de partir desde un principio, desde una edad temprana, con una base consolidada. Si os dais cuenta, en estas personas que se han hecho los reportajes, todas nos han dicho que han ido aprendiendo, pero no porque desde pequeños tuvieran un aprendizaje de, mira, te vamos a meter en una escuela infantil que te va a enseñar inglés a tope. Y eso es algo que yo creo que deberíamos de recalcar en nuestro día a día. Porque sí es cierto que, por ejemplo, a los niños pequeños desde edades tempranas no se podría añadir mucho inglés, pero cuanto antes se vaya introduciendo el inglés, antes podrán tener una base más sólida y podrán tener más oportunidades a un futuro. Yo, en mi opinión, creo que desde que son bien pequeños se tienen que introducir al inglés. Aunque sean pequeños, es importante que se vaya introduciendo, porque luego puede provocar estas circunstancias en las que una persona se sienta frustrada. Yo quiero destacar algo antes de que hablaseis todos. Es justo lo que hemos estado de acuerdo todos, y hay una palabra que es clave en estos vídeos que vemos, que es la frustración. La frustración es no voy a llamar problema, pero es algo mundial que se lleva a cabo en todo el mundo. Y sí que es verdad que el inglés, la gente que tiene muchas oportunidades o que tiene la oportunidad de aprender antes de encontrar un trabajo, muy bien, pero ¿qué pasa con la gente que no puede viajar, que no puede ir a clases particulares, que tiene que aprender todo en el colegio, en el instituto? Entonces yo creo que es un problema, y que la gente pues ya va con miedo a una entrevista de trabajo de es que yo no sé mucho inglés y a lo mejor me echan para atrás solo por el inglés, y no estoy en el país que es Inglaterra, estamos en España. Entonces yo creo que es algo que se debería de tener bastante en cuenta toda la gente que busca que un trabajador que quiere que trabajen en su empresa, de que no todo el mundo podamos echarlos o podemos tenerlos como secundarios porque no aprendan inglés. Claro, o sea, en la mayoría de los trabajos lo que pasa es que te piden una mínima experiencia en inglés. Si tú, por ejemplo, solo tienes la base del principio y te sabes pues lo típico, la base del inglés, ya no te dejan trabajar en ese trabajo. Y eso no tendría que ser así, o sea, los trabajos tendrían que ser un poco más flexibles y decir, mira, tienes esta base, pero aún así te doy la oportunidad de que puedas ampliar tu vocabulario y puedas pues intentar trabajar igual que una persona que a lo mejor no ha tenido más experiencia, pero sí que es verdad que pienso que personas que tienen al menos una base del inglés y que quieren ampliarlo, tengan la posibilidad de poder acceder a ese trabajo que tanto les gusta, y no por saber menos inglés les eche para atrás y ya no pueda dedicarse a eso toda su vida. Estoy muy de acuerdo en ello, ya que pues muchas veces, hablo desde mi experiencia personal, más adelante de haber estudiado atención temprana, muchas veces no me he presentado a entrevistas de trabajo simplemente por el hecho de que yo tengo un inglés muy básico o básico medio,
Y el solo hecho de ver que en la entrevista o en la oferta de empleo ya te obligan a tener un inglés, te da miedo el presentarte. Opino que los trabajos deberían ofrecer esa formación y expandir ese inglés, que es algo importantísimo de cara al público. ¿Te refieres ya dentro incluido en la empresa? O sea, Sí. ya cuando un trabajador está, ofrecerle esa formación de inglés como empresarios. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Porque, a ver, da la oportunidad de que esa persona pueda acceder, aunque tenga un nivel básico, y luego de ahí ir aumentando gracias a esas formaciones que le ofrecen. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con que sería maravilloso el que todas las empresas pudieran dar oportunidades a todos, aunque no tengan una capacidad del inglés pues muy alta. Sin embargo, también hay que verlo desde el punto de vista del empresario. Si tú tienes a dos personas, uno que habla con mucha fluidez el inglés y otro que no lo habla con tanta fluidez, si el que te da habla con fluidez te va a reportar más beneficios, lógicamente el empresario va a acabar yendo a por el que puede hablar bien el inglés. Y lo de poder crear ciclos formativos para que aprendan el inglés, sí, es cierto que es una medida muy buena para que pueda tener tanto a un trabajador que no sabe inglés y ir haciendo que aprenda, pero también es un costo. Entonces yo, al menos a mi forma de ver, lo que creo es que el Estado de la comunidad debería de ayudar a cada empresa pues a dar una cantidad de dinero para que puedan crear esas formaciones y así poder contratar a gente que no sepa tanto también el inglés. Vale, ahora comenzamos con la tercera entrevista, que esta está realizada por mí y la voy a poner. Hola, buenos días. Estamos aquí con la directora del centro de MEDAC y se llama Sandra y vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué importancia crees que tiene el inglés en la actualidad? Hombre, pues en la actualidad me parece indispensable. En el mundo laboral y en todo lo relacionado para poder sobrevivir, me parece muy importante. Y la segunda pregunta es, ¿cómo te influye el inglés en la vida diaria y en tu hora de trabajar? Poco. Nosotros actualmente trabajamos todo en español y todos nos regimos por las leyes españolas, entonces utilizamos muy poco el inglés en el día a día. ¿Y qué piensas que en los trabajos se necesite como cierto nivel de inglés? ¿Te parece importante o te parece...? Sí me parece importante, sobre todo para tratar con multinacionales, para poder abrir el mercado, sí me parece muy importante un idioma más universal que podamos hablar con otros países. Vale, genial, muchas gracias. Hola, buenos días, estamos aquí con David, que es del segundo de TEGI, y le vamos a hacer unas entrevistas. Vale, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene el inglés en la sociedad actual? Pues a ver, bajo mi pequeño punto de vista, el inglés es un recurso a nivel mundial, entonces yo creo que le damos menos importancia de la que tiene, ya que el inglés nos abre muchas puertas. Podemos ir a otros países, en otros países solo hablamos en inglés. Muchos trabajos vamos a necesitar algo de inglés porque en esa empresa o en ese trabajo actúa gente de otros países. Entonces yo creo que básicamente es en eso en lo que se basa el inglés. Es algo necesario, no vital, pero sí necesario para todas las personas. Creo que cada uno debería tener un mínimo de nivel. ¿Y crees que es necesario que en casi todos los trabajos se necesite el inglés? Depende de qué trabajos estemos hablando. Si son trabajos cara al público, vendría muy bien. Yo, por ejemplo, trabajé de camarero y tuve que trabajar con 2 mesas que eran ingleses y tuve que usar el inglés. Pero sí, yo creo que en la mayoría de trabajos de cara al público sí sería necesario un pelín de nivel. Vale, ¿y tú en tu vida diaria lo utilizas mucho el inglés o solo en el instituto y ya está? No mucho. En el instituto y poco más. Vale, No genial. mucho. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos aquí con Isabel, que es profesora de inglés en el Instituto de MEDAC, y vamos a hacerles una entrevista. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué importancia crees que tiene el inglés en la sociedad actual? A ver, todos lo sabéis, la sociedad actual es una sociedad totalmente global. No podemos olvidar que muchas oportunidades, a lo mejor, yo siempre lo digo, que en el futuro no sabemos, sois muy jóvenes, no sabemos qué puede ocurrir, podemos buscar nuestro futuro en otro país. Si no sabemos inglés, estamos perdidos. Ese es el que nos va a abrir las puertas a ascenso, posibilidades de mejores trabajos, en sectores como el sanitario, pues muy importante el inglés. Vosotros también en educación infantil también necesitáis por lo menos tener un cierto conocimiento de inglés. Vale, la segunda pregunta es que si tienes algún título adquirido de inglés. Mira,
pues para poder enseñar un idioma o para poder enseñar en España, primero, para enseñar inglés es necesario tener una licenciatura, un grado hoy en día universitario, es decir, una filología inglesa, que es un título especializado en inglés, y luego, aparte, un máster especial para el profesorado. Vale, genial, muchas gracias. Vale, pues comenzamos con el debate. ¿Quién quiere hablar ahora? Yo quiero destacar lo que ha dicho nuestra profesora, y es que es muy importante el inglés, pero no lo tenemos que tener claro sobre, depende de lo que trabajemos y lo que no, sino es en global, es algo básico que todo el mundo deberíamos de conocer sin miedo. O sea, deberían de facilitarnos muchísimo como el hacer como el aprender a sumar, que todos nos enfrentamos a ello sin miedo, pues al igual con el inglés. Desde muy pequeños deberían de facilitarnos todo para aprender el inglés sin ser mayores y sin llegar a frustrarnos de mayores por no haber aprendido esas bases de inglés. Por eso, desde mi punto de vista de la educación, deberíamos afrontar más este idioma utilizando juegos o enseñarlo de otra manera un poco más didáctica para que los alumnos puedan aprender mejor este idioma. Vale, yo creo que, como hemos podido ver en las entrevistas, al final una de las entrevistadas era profesora de inglés dada con sus estudios de filología inglesa, etc. Pero las otras dos personas entrevistadas creo que llegamos a un mismo objetivo todos, que es que en la vida cotidiana como tal no lo utilizamos. Entonces es algo que sí es necesario, pero que no se utiliza constantemente. Sí, como bien ha dicho David, que no es vital, o sea, es algo necesario pero no vital. O sea, tú en tu día a día realmente, si no estás tratando con gente inglesa, tampoco lo vas a utilizar en tu día a día. Así que sí que creo que es algo necesario, pero como bien ha dicho, no es algo vital tampoco. Yo estoy de acuerdo, y sobre todo estoy de acuerdo con la parte de que decías de que los niños, para que aprendan inglés pues de forma didáctica a través de juegos, es la mejor opción, ya que los niños en esa etapa de madurez y de ir desarrollando sus habilidades, la mejor manera para que puedan aprender algo tan complicado como el inglés, que puede llegar a ser, es a través de juegos, metiendo pues el vocabulario de temas que tengan que ver con cosas de la vida cotidiana, y si acaso podemos intentar establecer alguna actividad que tenga que ver con la forma de estructurar las frases. ¿Algo más que queréis comentar? Vale, pues pasamos con la cuarta entrevista, ¿vale? Y ya por último tenemos la última entrevista, que es realizada por Alejandra y... Hola, buenos días. Estamos en Medac Alcorcón y voy a entrevistar a Daniela, de segundo de higiene de bucodental, sobre la importancia del inglés en la sociedad. ¿Qué beneficios crees que tiene el inglés en la sociedad? Los beneficios que creo el inglés que tiene en la sociedad es porque nos permite ampliar otro tipo de idioma, conocer otro tipo de idioma, y también nos ayuda a viajar y a poder comunicarnos con las personas. ¿Crees que en casi todos los trabajos es necesario hablar en inglés, aunque el trabajo no lo requiera? Creo que es necesario, ya que algunos trabajos te lo permiten, te exigen, hay a veces, no en todos, el inglés. Pero de todas formas, a la hora de trabajar, si tú tienes el inglés o algunos idiomas, puedes como no exigir, pero tienes más prioridad ante otras personas, tienes más competencias y habilidades. A la hora de un trabajo o un puesto, pues te pueden elegir mejor, ya que tienen más idiomas, o lo que hace que tú, a la hora de el jefe o empresario, al tener idiomas, ya que otros no lo tienen, pues lo que hacen es pues exigir, oye, mira, yo sé más, me puedes pagar pues un poco más, ¿no? ¿Cómo aprendiste inglés? ¿Te costó mucho aprenderlo? Pues la verdad es que el inglés, pues desde pequeña, lo llevo desde muy pequeña, porque ya mis padres, el inglés pues ha sido muy importante para ellos, entonces me lo han inculcado y me han querido transmitir la importancia que tiene el inglés, ya que me han llevado a colegios bilingües, ya que el nivel de exigencia del inglés era muy extremo,
lo que nos hacía pues que tuviéramos un alto nivel de inglés, porque nos hacían pruebas afuera y nos teníamos que examinar, hablar en inglés y hacer entrevistas para obtener los títulos y poder pues cursar de curso o pasar. Y además mis padres me llevaban como academias para poder pues hablar mejor y desenvolverme a lo largo de mi vida, y que no tenga problema a la hora de si puedo viajar o irme a otro país a estudiar, no tenga ese problema con el idioma. Hola, buenas tardes. Estamos en Móstoles y vamos a entrar en una librería que aquí seguramente nos den mucha más información sobre la importancia del inglés en la sociedad. Estamos con Virginia de las Musas y la vamos a hacer unas preguntas sobre la importancia que cree que tiene el inglés en nuestra sociedad actual. Hola. Hola. ¿Qué beneficios crees que tiene estudiar inglés en nuestra sociedad? Pues ahora mismo tiene muchos beneficios, sobre todo para encontrar un trabajo, ya que en casi todos suelen pedir el inglés, o que por lo menos lo tengas, aunque no sea obligatorio, pues te abre muchas más puertas. Aunque hay trabajos que no lo necesitan, supuestamente yo no lo necesito, pero sí es verdad que a veces tengo clientes que hablan solamente inglés y como no les entiendo no les puedo ayudar, y son ventas, por ejemplo, que pierdo. Que si a lo mejor corriera la voz de que yo supiera a lo mejor el inglés y pudiera ayudarles en recomendarles cosas, pues podría, por ejemplo, tener más clientes. También creo que está bien estudiar inglés, porque al final no hay que dejar de estudiar en todas las etapas de la vida, porque siempre el cerebro, pienso que tiene que estar activo, igual que leer, y mientras que sea en inglés o en español sería algo bueno para todos. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a decir que yo creo que recogiendo toda la información de todas las entrevistas, todos estamos de acuerdo que el inglés es muy importante, Sí. que eso es inviable, y que, como bien ha dicho Virginia, si ella supiera a lo mejor un mínimo de inglés, a lo mejor tendría más clientes. Entonces yo creo que eso también es muy importante, saber aunque sea la base, porque es que si no puedes perder clientes en el trabajo en el que estés. Estoy muy de acuerdo con la posición de Daniela, la primera entrevistada, ya que sus padres desde un primer momento se interesaron en su educación por el inglés y le establecieron que era un lenguaje muy importante. Y es verdad, desde pequeños debemos tener esa formación de inglés y que esté más atentos de nosotros, tanto nuestros padres como nuestros profesores. Sí, yo también pienso eso. Creo que antes hemos obviado y nos hemos ido solo a lo laboral y académico, pero pienso que las familias también tienen una gran importancia en la educación del inglés en las familias, ya que, como bien ha dicho Daniela, sus padres siempre se han preocupado mucho por su formación en el inglés, en que ella aprendiera para luego poder tener una vida laboral, pero en cambio, como hemos visto en la segunda entrevista, pues al final supongo que hay personas pues, que no tienen los recursos como han tenido la primera entrevistada, que es Daniela. Virginia a lo mejor no ha tenido los mismos recursos o los mismos estudios que ha podido tener Daniela, entonces creo que también eso viene mucho de lo familiar. Sí. Sin embargo, aunque es cierto esto de que hay que enseñarles el inglés desde temprano, cuanto antes mejor, para poder tener una buena base, también Daniela nos había dicho, creo recordar, que se le habían estado enseñando desde temprano, pero exigiéndole bastante. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo, porque sí es verdad que hay que enseñar a los niños el inglés desde temprano, pero no estar exigiéndoles excesivamente, solo ir poco a poco, ir escalando etapas del idioma del inglés para que vayan aprendiendo de una forma escalonada. No de golpe, vale, tienes que aprenderte ahora a saber conjugar y todos los verbos de tal a tal. Claro, es como nosotros antes en el colegio, que por ejemplo estudiamos asignaturas que ahora mismo no nos sirven de nada, como las matemáticas, que eso te dicen, te lo tienes que estudiar sí o sí. El inglés tendría que ser algo que, si te lo quieres estudiar, estúdiatelo. Que te digan, te va a servir en un futuro, porque eso es verdad, no es como por ejemplo las matemáticas, a lo mejor tú en el trabajo en el que te quieres dedicar, las matemáticas no te sirven de nada, o la plástica o cosas así, pero el inglés sí que creo que sea algo que tengan que decirte, es necesario, pero no te voy a exigir que te lo estudies. Pero si dejamos esa opción a los niños, muchos de ellos no van a estudiarlo, ya que por pereza o por vagura no, claro, no se van pero a me meter refiero también en que ese no ámbito. lo exijan.
O sea, que no te digan, sí o sí te tienes que estudiar esto, que te den una base, pero que no tus padres te digan, te exijo que te lo estudies porque incentivarles si no... Claro. a que elijan la opción de aprender inglés, pero no forzarles a que lo aprendan. Yo quiero destacar que en esta entrevista podemos comparar la primera entrevistada, que es una persona que sus familias se han interesado desde el primer momento, y la segunda entrevistada que tiene un negocio y que no sabe todo el inglés que le gustaría haber sabido. Entonces, quiero destacar pues que Daniela, en este caso, desde pequeña ha estudiado inglés, por lo tanto ahora sabe inglés y se la va a notar mucho más de manera cognitiva que ella sabe mucho más de inglés que la segunda persona, que es Virginia, que puede saber mucho, pero, por ejemplo, lo que ha dicho Lorena antes, de que las matemáticas no nos sirven de nada, yo creo que sí que nos sirven, porque aunque nosotros no las utilicemos, el cerebro como que le trabajamos, y es muy importante trabajar el cerebro de todas las maneras posibles, y yo creo que las matemáticas a nivel cognitivo es muy importante, y el inglés también, porque al final tú aprendes a comunicarte en otro idioma totalmente diferente al tuyo. Por lo tanto, nuestro idioma principal es el español, que ya lo sabemos desde un principio, pero el aprender, el estar aprendiendo un idioma totalmente nuevo que no lo hemos escuchado desde un primer momento, tiene mucho que ver en nuestro cerebro para poder trabajarlo mucho desde un primer momento, igual que las matemáticas, que es una cosa que tenemos que pensar mucho. Bueno, creo que también es bastante importante a la hora de los negocios, como hemos visto en el caso de Virginia, ya que podemos obtener un montón de pérdidas. Por ejemplo, Daniela, en el caso de ella, está estudiando higiene bucodental, que yo creo que es otro ámbito, el ámbito de los dentistas. Es un ámbito también muy social y al que al final requerimos todas las personas del mundo. Entonces creo que también nos tenemos que basar en unos trabajos y en otros, porque aunque pensemos que en una librería, como bien ha dicho Virginia, no sería obligatorio, pero sí que tenemos que tener algunos recursos, por lo menos lo básico. Entonces, pues volvemos un poco a la reflexión del principio, que es que el inglés pues eso, es básico y por lo menos hay que aprender eso. Y abre muchos caminos, además abre muchos caminos dentro de un negocio, que el dueño de un negocio sepa inglés. Porque dentro de una librería, si tú sabes inglés, tú puedes ir a exportarte fuera del país y hacerte muchísimo daño. Vale, pues damos por finalizado el debate. ¿Alguien más quiere comentar algo o empezamos con la reflexión final? Yo comenzaría con la reflexión. Pues ahora vamos a empezar con la conclusión final en todas las entrevistas. ¿Quién quiere empezar? A mí me gustaría añadir, por ejemplo, que es correcto, es cierto que desde pequeños un niño, desde su edad más temprana, se debería de fomentar pues el hecho de que vaya aprendiendo el inglés, pero no forzarle a que lo aprenda, simplemente fomentarle, animarle, ir metiéndole el inglés para que vaya aprendiendo el inglés, pero de forma escalonada, progresivamente, no que de un día al otro le pidas, oye, ahora te tienes que saber todo este vocabulario y los verbos de tal a tal. Tiene que ser de una forma escalonada, progresiva, para poder desarrollar una buena base y a partir de ahí poder desarrollarse de una forma correcta. Yo estoy totalmente de acuerdo con David, ya que si frustramos a los niños obligándoles a hacer algo, se van a cohibir más y no van a aprender. Se tiene que hacer todo desde el entusiasmo y la motivación. De esta forma, el inglés se va a volver una pieza fundamental en sus vidas y van a poder, pues, en un futuro tener mayores puestos de trabajo y oportunidades. Como bien ha dicho Lucía y David, pues creo que al final el haber aprendido desde una edad muy temprana tiene un gran beneficio y una gran importancia en la sociedad en general a la hora de comunicarnos con todo tipo de personas. Sí, yo también estoy de acuerdo con todos. También creo que a la hora en que un niño empieza a estudiarse el inglés, si por ejemplo suspende un examen, no le tenemos que exigir que el siguiente lo tiene que aprobar sí o sí. Simplemente decirle que el inglés tiene mucha importancia, pero que por un examen no pasa nada, que una nota no refleja nada y que el siguiente examen puede salir mejor. No exigirles desde casa porque es algo que se les quita las ganas y la motivación. Yo quiero destacar que yo creo, como he dicho al principio, que todos deberíamos de empezar con un nivel básico de todos estando en el mismo punto y a partir de ahí ya empezar a aprender inglés.
porque si un niño, como bien hemos visto, cada persona que hemos dado, hay personas que de un primer momento sus padres le han dado muchísima importancia, ese niño va a tener mucho más nivel que otro que sus padres no han podido, por lo que sea, darle tanta importancia. Entonces ahí empieza el problema de aprender el inglés. También otra de las cosas que es importante, por las que es importante el aprender inglés, es que si os dais cuenta, a todos los que hemos entrevistado nos han dicho que lo más recomendable es que si vas a un país extranjero es el aprender el inglés, no el español, porque el inglés es el idioma más hablado, al menos actualmente. O sea, esa es otra de los beneficios que nos puede traer el poder hablar y el saber utilizar el inglés de una forma correcta. Sí, y otro beneficio es que tampoco tenemos que estar todo el rato dependiendo de algo electrónico, como bien ha dicho una entrevistada de lo del pinganillo. Que sí, que eso te puede salir de muchos apuros, pero en tu día a día, si por ejemplo tienes que convivir con alguien que es inglés, vas a estar todo el rato dependiendo de algo electrónico, entonces tampoco lo ve mucho sentido. Bueno, pues ya damos por finalizada la conclusión y pues aquí se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.